Durante siglos, los pueblos han seguido las mismas páginas sagradas sin preguntarse qué quedó fuera de ellas. Pero en lo más alto de África, donde las montañas etíopes rozan las nubes y el eco de los antiguos monjes aún vibra en los templos tallados en piedra, se conserva un secreto que el mundo prefirió olvidar. Allí, en el corazón de Etiopía, reposa una Biblia diferente, una que no fue escrita para el poder ni traducida para los imperios. Su voz habla del Jesús que caminó entre desiertos y aldeas africanas, del Maestro que enseñó la compasión más allá de los límites del dogma. En ella, la verdad no se oculta tras los muros de Roma, sino que respira entre pergaminos antiguos, protegidos por sacerdotes que juraron no revelar más de lo que el alma esté lista para escuchar. Hoy, viajaremos hasta ese misterio prohibido, donde las enseñanzas del Hijo del Hombre revelan un rostro que la historia decidió borrar. En las tierras altas de Etiopía, donde el sol se posa sobre los tejados dorados de Aksum y el incienso aún perfuma las oraciones, se guarda una herencia espiritual que pocos comprenden. Los sacerdotes etíopes no hablan de la fe como una doctrina, sino como una memoria ancestral. Dicen que las palabras de Jesús no fueron solo una enseñanza, sino un retorno a algo mucho más antiguo, una sabiduría que ya habitaba en África, desde antes de que el tiempo tuviera nombre. La Biblia etíope, el libro que el mundo occidental apenas menciona, contiene textos que la Iglesia de Roma decidió apartar, evangelios que no fueron destruidos, sino preservados en silencio, como quien protege una semilla del fuego. Entre ellos están el libro de Enoc, los jubileos y otras escrituras que describen una relación distinta entre el hombre, los ángeles y la creación. En esas páginas no se habla de poder, sino de conexión. Jesús no aparece como una figura distante, sino como un caminante de la tierra, un maestro que dialoga con los elementos, con el viento, con los espíritus del agua y del monte. Los monjes etíopes dicen que Jesús aprendió en África lo que luego enseñó en Galilea, que antes de predicar en Jerusalén, viajó por Egipto, Nubia y las tierras del Nilo Azul, donde la fe no se imponía con miedo, sino con conocimiento. Allí conoció a los guardianes del conocimiento solar, los sabios de la escuela de On, que hablaban del alma como un reflejo del universo. Y cuando regresó, su mensaje ya no pertenecía a una tribu, sino a toda la humanidad. Pero esa verdad fue demasiado peligrosa. Las potencias religiosas necesitaban un Cristo moldeado a su conveniencia, un símbolo de obediencia, no de despertar. Por eso, durante los primeros concilios, muchas de las enseñanzas que hablaban del origen africano del conocimiento fueron suprimidas. Se eliminaron textos que mencionaban la reencarnación, el poder del espíritu sobre la materia y la igualdad esencial entre todos los pueblos. La Biblia etíope, sin embargo, permaneció intacta. Ni el Imperio Bizantino ni el Vaticano pudieron tocar sus muros de piedra ni corromper a los guardianes del Arca de la Alianza, escondida, según cuentan, en una capilla custodiada día y noche por un solo monje que nunca abandona su puesto. Esa Biblia no fue traducida del griego ni del latín, sino del yez, una lengua sagrada que vibra como un canto. Cada símbolo tiene alma, cada sonido un propósito. Cuando se lee, no se repite un texto, se invoca una energía. Por eso los sacerdotes dicen que no se estudia la Biblia etíope, se despierta. En sus páginas el bien y el mal no son enemigos, sino polos de un mismo espíritu que busca equilibrio. Jesús enseña a los hombres que el reino de Dios no está arriba, ni en templos de oro, sino dentro del corazón del que comprende. Durante siglos, las potencias extranjeras intentaron arrebatar esos manuscritos. En tiempos de la colonización, exploradores británicos, italianos y franceses ofrecieron oro y armas a cambio de acceder a ellos, pero los monjes no cedieron. Algunos murieron quemando sus propios pergaminos antes de verlos profanados. Otros se internaron en las montañas de la Libela, llevando consigo copias envueltas en piel de cabra, escritas con tintas vegetales que aún hoy resisten el paso del tiempo. Cada palabra es una huella de resistencia. Muchos de esos textos hablan de los años perdidos de Jesús, los que la Biblia occidental calla. Relatan cómo convivió con comunidades africanas que no lo veían como un extranjero, sino como uno de los suyos.
que aprendió el arte de sanar con el poder del aliento y la palabra, que comprendió los ciclos de la naturaleza y los símbolos del cuerpo humano como reflejo del cosmos. Todo esto conforma una enseñanza viva, no de sumisión, sino de despertar. La Biblia etíope también describe a los llamados hijos de la luz, seres que acompañaron a los hombres desde los albores de la creación. Enoc, el antepasado que caminó con Dios, fue el primero en escribir sobre ellos. Sus relatos, prohibidos en Occidente, hablan de civilizaciones que precedieron al diluvio, de conocimientos que unían la ciencia y la fe, de una humanidad que cayó por olvidar su origen. Jesús, según estos textos, vino a recordar ese vínculo perdido, no a fundar una religión. Su palabra no buscaba seguidores, sino despertar memorias dormidas. Por eso en Etiopía, la imagen de Cristo no es de un mártir blanco colgado en una cruz, sino de un sabio oscuro, de mirada serena y pies descalzos, que camina entre la gente del pueblo, un maestro que no pertenece a Roma sino al alma universal. Y cuando los fieles lo veneran, no buscan redención sino conocimiento interior. Cada ceremonia en las iglesias talladas en la roca repite ese legado. Las campanas no son de metal sino de piedra, porque allí todo está conectado con la tierra. La luz de las velas simboliza los antiguos fuegos del saber, y los cánticos en ge'ez aún conservan fórmulas que fueron cantadas mucho antes del cristianismo. Todo en Etiopía respira esa espiritualidad que el mundo moderno ha olvidado. La unión entre lo divino y lo humano, entre lo visible y lo invisible. Y es aquí donde la verdad se vuelve incómoda. Porque si las enseñanzas de Jesús en África fueron distintas, si su mensaje fue manipulado para servir a los imperios, ¿qué queda entonces de la fe que conocemos? Tal vez por eso muchos líderes religiosos evitan hablar de la Biblia etíope, no porque la desconozcan, sino porque desafía todo lo que construyeron sobre ella. Sus páginas invitan a mirar hacia adentro, a recuperar el poder de la conciencia, y eso es algo que el poder no puede controlar. Pero el eco de esa verdad sigue resonando en los templos de piedra, en las voces de los sacerdotes y en la mirada de los peregrinos que viajan miles de kilómetros para tocar las paredes donde se guarda el secreto. La Biblia etíope no pide ser creída, sino comprendida, y quien la comprende ya no vuelve a ver el mundo igual. El silencio de los monasterios etíopes guarda secretos que ningún conquistador ha podido descifrar. Cuando cae la noche en las montañas de Tigray, los monjes se sientan bajo la luna con sus manuscritos abiertos y leen en voz baja, como si las palabras aún tuvieran vida. Dicen que cada vez que alguien pronuncia los versículos del libro de Enoc, el universo escucha. No se trata de rezar, sino de recordar, porque para ellos la verdadera fe no está en repetir lo aprendido, sino en despertar lo que llevamos dentro. Durante siglos, el mundo se acostumbró a una versión única de la historia sagrada, pero en África, esa versión nunca tuvo dueño. Aquí la espiritualidad no se impone, se hereda. Los ancianos la transmiten con relatos. Los sacerdotes la protegen con ritos, y el pueblo la respira sin necesidad de leer. La Biblia etíope es más que un libro. Es un testamento vivo de un conocimiento que sobrevivió a imperios, guerras y dogmas. Cada línea habla de un Jesús que no solo fue maestro de almas, sino también guardián de una sabiduría milenaria. Los estudiosos que han logrado acceder a estos textos aseguran que su estructura rompe con toda lógica occidental. En el libro de Enoc, por ejemplo, se describe el orden del cielo, el movimiento de las estrellas y la relación energética entre los mundos visibles e invisibles. Es un mapa cósmico que conecta la ciencia, la moral y la espiritualidad, mucho antes de que esas palabras existieran en el pensamiento europeo. En esos escritos, los ángeles no son figuras decorativas, sino fuerzas de equilibrio, y el ser humano no es una criatura caída, sino una chispa divina capaz de recordar su origen. Por eso, para los etíopes, el mensaje de Jesús no se limita a la salvación del alma, sino a la liberación de la mente. Él no vino a fundar templos, sino a encender luces en la oscuridad del corazón humano. Y su enseñanza más profunda, la que no fue aceptada por los concilios, decía que quien se conoce a sí mismo, conoce al Padre. Esa simple frase fue borrada, reinterpretada o traducida con ambigüedad en muchas versiones posteriores. Pero en la Biblia etíope,
permanece intacta. Esta diferencia no es menor, porque detrás de esa interpretación se oculta el mayor poder que un ser humano puede poseer: el conocimiento interior. Si todos entendieran que lo divino habita en ellos, los imperios perderían su control. Por eso el mensaje africano fue silenciado. No era una doctrina que sirviera a los poderosos, sino una verdad que empoderaba a los pueblos. A lo largo de la historia, Etiopía fue perseguida por conservar su independencia espiritual. Desde los romanos hasta los europeos modernos, muchos intentaron borrar su legado, pero la fe de sus gentes no se alimenta del miedo, sino de la memoria. Las iglesias talladas en roca son su símbolo, templos que no se levantan hacia el cielo, sino que descienden hacia la tierra, como si recordaran que lo divino siempre ha estado aquí, entre nosotros. En esas cavernas, los sacerdotes custodian manuscritos de más de 1000 años. Algunos están escritos en sangre y resina, otros en tintas minerales que aún brillan bajo la luz del fuego. Cada página es un pacto entre el hombre y lo eterno. Los monjes dicen que quien lee la Biblia etíope con el corazón puro puede escuchar el pulso del universo, porque en ella, Dios no está separado del hombre. Camina con él, sufre con él y aprende con él. Y es que según los textos etíopes, Jesús no vino a destruir el conocimiento antiguo, sino a restaurarlo, a unir la sabiduría africana, egipcia y hebrea en una sola llama. Su enseñanza sobre el reino de los cielos no se refería a un lugar después de la muerte, sino a un estado de conciencia aquí y ahora. Cuando hablaba de ver al Padre, no hablaba de una figura en el cielo, sino de mirar más allá del miedo y reconocer la luz interior que nos conecta a todos. Esa interpretación cambió el sentido de su mensaje y con ello el rumbo del mundo. Pero mientras el resto de la cristiandad se dividía en guerras y reformas, Etiopía mantuvo su fe intacta. No necesitó del Vaticano ni del Papa, porque su alianza era directa con lo sagrado. Por eso, cada vez que los peregrinos llegan a Lalibela y cruzan las puertas de sus templos de piedra, sienten algo que no se puede explicar con palabras. Un silencio que no es vacío sino plenitud. Una presencia que se respira, como si el tiempo se detuviera y el alma recordara quién es. Hoy, mientras el mundo moderno busca respuestas en la tecnología, muchos miran hacia África y descubren que allí, en el origen de la humanidad, aún late la primera chispa del espíritu. La Biblia etíope sigue hablándole a quien esté dispuesto a escuchar. No promete milagros, ni castigos, ni recompensas. Ofrece algo más valioso: comprensión. Y esa comprensión empieza cuando dejamos de mirar hacia arriba y comenzamos a mirar hacia adentro. Porque quizás la verdad que tanto temen los poderosos no está escrita en ningún templo, sino en el corazón de cada ser humano. Y esa es precisamente la enseñanza que Jesús dejó en África. Una enseñanza que invita a recordar, no a temer, a despertar, no a obedecer, a buscar el reino dentro de nosotros donde siempre ha estado. Así, cada vez que un sacerdote etíope levanta su voz y recita los versos antiguos del Ge'ez, el eco de esas palabras viaja más allá de los muros, más allá del tiempo, y llega hasta nosotros como un llamado a recordar quiénes somos. Si has llegado hasta aquí, quizás no sea casualidad. Tal vez también tú estés buscando esa verdad olvidada, esa conexión que el mundo moderno intenta borrar. En este canal, seguimos explorando esas huellas ocultas, esas verdades que resisten al olvido. Suscríbete, no para seguirnos, sino para seguir recordando. Porque hay historias que no se leen, se despiertan.